distract ourselves. La segunda señal de la cual hablamos, The second signal of which we spoke, ¿alguien se recuerda de cuál fue? does someone remember? Amados, hay que poner atención cuando estamos en la casa, amén. We have to pay attention when we're at home. La segunda señal de la cual hablamos es del monte donde el Señor llega y multiplica los panes y los peces. The second one was the miracle that Jesus multiplied the bread and the fish. Yo creo que todos los que vinieron hace 2 semanas no vinieron hoy, I think the people that came 2 weeks ago didn't come today. pero los que vinieron hoy van a ir el otro domingo y cuando pregunte van a saber. But the people that are here today are going to come next Sunday, and when I ask, you're going to know. Así que no podemos nosotros querer que el Señor transforme nuestra vida si no recordamos las palabras que nos dice. So we can't want the Lord to transform our lives if we don't remember what He says. ¿Cómo es que queremos que el Señor se recuerde de lo que nosotros le decimos y nosotros no nos recordamos de lo que Él nos dice? How is it that we want the Lord to remember what we say, but we don't remember what He says? Yo tengo que recordarme las promesas del Señor. I have to remember the promises of the Lord. Yo tengo que recordarme de que Él es fiel cuando yo me siento muy mal. I have to remember that He's faithful when I don't feel good. Yo tengo que recordarme que Él es bueno en todo tiempo. I have to remember that He's good all the time. ¿Quién cree que Dios es bueno en todo tiempo? Who believes God is good all the time? Eso es bueno. That's good. Yo quiero tal vez no darle tanto rodeo, yo quiero entrar a la palabra. Tengo necesidad de entrar a la palabra y seguirle enseñando a usted para que nosotros sigamos siendo edificados. I have a necessity to just go straight into the Word so that we can continue to be edified. Bueno, ya hablamos de las primeras 2 señales, ya entendimos que primero tuvimos que ser transformados del agua que éramos, de las vasijas de piedra que habían, y el Señor nos escogió, nos hace nuevo, nos convierte en nuestra agua que estaba usada en los atrios de las fiestas y nos convierte en vino, ¿verdad? Porque nos da un gozo nuevo. So we understand the first miracle that the Lord turns old water into new wine, and that represents us. Después entendimos que el Señor quiere multiplicar y quiere darnos el pan y quiere multiplicar los peces. Y entendimos qué significaba el pan y qué significaban los peces y que también habían canastos para poder retener pan dentro de nosotros, no solo el pan del diario, ¿verdad? And then we understand that the Lord wants to multiply the bread and the fish in us, and we understand what each of those things means. Eso lo hablamos ya hace 2 semanas. So we spoke of that 2 weeks ago. Así que las siguientes 2 semanas, creo yo, voy a terminar esta serie. So the next 2 weeks I'm going to finish this series. Qué rico va a ser poder estar a la orilla del río el 18 cuando estemos bautizando y poder predicar respecto a las señales de Jesús. Voy a sentir como si soy Moisés y voy a partir eso, ¿verdad? On the 18th, when we're out on the picnic, it's going to feel nice to be able to speak of these things when we're getting baptized. Lo calidad de esto, lo especial de esto, ¿sabe qué es? You know what the special part about this is? Que la palabra no falla. That the Word does not fail. Óigame, la palabra no falla. The Word doesn't fail. Dígale a la persona que tiene la Tell the person palabra next no to you, falla. the Word doesn't fail. Ojalá nosotros estemos buscando primero la palabra y no las señales. Hopefully we're looking for the Word first and not the signals. Porque hay mucha gente que le gustan solo las señales. Because many people only like those signals. Pero cuando Dios no contesta, se olvidan de que el que daba las señales. But when God doesn't answer, they forget of the one who gives Hay those muchos que están signals. esperando un milagro y no lo reciben, entonces se van. Many are waiting for a miracle and they don't receive it, so then they leave. Eso no es aquí, eso es en Marte. That's not here, that's in Mars. Eso no sucede aquí en Mercy House. That doesn't happen here in Mercy House. Aquí en Mercy House tenemos que amar la palabra. In Mercy House, we have to love the Word. La palabra es lo más importante. The Word is the most important La thing. palabra es Cristo el verbo hecho, la palabra, Él es el que está en nuestra boca, en nuestro corazón. He is who is in our hearts and in our mouths. Y por eso es que nosotros debemos de amar la palabra, porque la palabra es Él. And that's why we have to love the Word, because He is the Word. Y quiero irme de una vez a la palabra. And I'm going to go straight into the Word. ¿Quién dice amén conmigo en esta mañana? Who can say amen with me? Mire, yo no me quiero sentir solo. ¿Quién dice amén I conmigo? don't want to feel alone. Say amen. Así me gusta. Yo me quiero sentir en casa. Por favor, hágame sentirme que regresé a Washington. No necesito 1000 personas gritando detrás de mí para saberlo. Yo estoy en casa. Usted es mi familia. Yo me siento feliz de estar aquí de regreso. Así que queremos predicar con toda la libertad en esta mañana, enseñar con toda la libertad y que usted pueda recibir esta palabra para que transforme su corazón. Y se me olvidó que estás conmigo. Perdón. Se me olvida, ¿verdad? Como acabo de venir de allá, ya no hay intérpretes. Entonces allá sí uno le da y le da y le da y no, pero aquí qué rico es estar de regreso. Mire, yo cuando iba saliendo de Guatemala a vivir las montañas, dije, ¿cuándo los vuelvo a ver, verdad? So when I was leaving Guatemala and I saw the mountains, I was like, oh man, when will I see them again? Pero cuando vi las luces en la madrugada aquí de noche, dije, Padre, ya llegué.
But when I saw the lights here when I was coming at the very night, I said, Father, I'm home. ¿Sabes por qué? You know why? Porque aunque ames mucho a algún lado, Because although you may love a place so much, cuando tú estás seguro que tu propósito es donde tú estás caminando hoy, when you are sure that you're walking in the place that you have to be in, nada te puede mover. nothing can move you. Puedes estar enamorado del país donde veniste, You can be in love of the country that you were born in, pero cuando encuentras tu propósito en el lugar donde estás, but when you find your purpose in the place in which you're at, nada te puede mover. nothing can move you. Yo he pensado, yo digo, qué rico mudarme a Miami o a Orlando a vivir. I thought, oh, it must be nice to live in Miami and just live there. No hay nieve, There's no snow. no hay ese frío que me duele hasta las rodillas. There's no cold where my knees hurt. Pero después me pongo a pensar, But then I think, ahí no está mi propósito. my purpose isn't there. Mi propósito está aquí. My purpose is here. Mi propósito está aquí en Mercy House. My purpose is here in Mercy Esta House. es mi casa. This is my home. Yo no puedo andar buscando otras casas. I can't be looking for other Cuando tú houses. encuentres tu casa, When you find your home, cuando tú te halles con tu propósito, when you find yourself with your nada purpose, te va a mover. nothing will move Ni lo you. alto, Not the ni lo highest, bajo, or the ni lowest, lo ancho, or the ni lo wide, profundo, or the ni deep, ángeles, or ni angels, demonios, or ni demons, problemas, or ni problems, enfermedades, or ni sicknesses, problemas, or ni problems, deudas. or debts, Nada te podrá nothing. mover de donde tú estás cuando tú halles tu propósito. Nothing will move you when you find your Así purpose. que iba volando y vi las luces So I was flying and I saw the lights, y sentía que todo estaba encajando de nuevo. and I felt that everything was falling into place again. Mire, y esto no lo digo por sonar bonito, ¿verdad? I don't say this to sound nice. En verdad, Truly, sentí que estaba como un rompecabezas volviendo a unirse. I felt like it was like a puzzle getting together. Caminar en tu propósito Walking in your purpose es lo mejor que puedes hacer. is the best thing that you can do. Dígale a la persona que tiene a la Tell the par, person next to you, ¿estás caminando en tu propósito? are you walking in your purpose? Dígale, hermano. Tell them. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, In the Bible, in John, it says, capítulo 4. chapter 4, Pues sí, qué rico tenerte ahí, hombre. it's so nice to have you there. De veras, me siento que estoy, Really? ahorita sí me siento que estoy en Guate, porque Right now, I do feel like I'm in Guatemala. así es la onda, ¿verdad? Because it's Allá kinda like el that. tecladista atrás y cuando uno dice algo alegre, The ¿verdad? Y pianist cuando is in uno the dice back, but algo, when you say something algo happy, bravo, it's ton, ton, loud. ton, en el piano, y ya me sentí así como conectado. So I feel connected. Gracias por el amor que le tenés al Padre, ¿oíste, Elías? Thank you for the love that you have for the Y Father. bendigo tu vida, tu And I bless your familia. life and your Y en family. verdad yo creo que el Padre tiene cosas muy buenas para vos. And I really believe that the Lord has good Tenés un things for corazón you. muy sencillo, eso es lo más importante. You have a very humble heart, and that's Gracias important. por atender este llamado y por favor me saludas a tu pastor también. So, hello to your pastor, and thank you. Lo vamos a tener aquí unos domingos, así que conózcalo. Él va a ser parte de la familia, ya es. Y nosotros aquí en Mercy House nos gusta sentirnos así. So ¿Verdad? get to know him. He's going to be here a few Sundays, so treat him like family. Bueno, vamos pues. Okay, so ¿Ya let's todos start. tienen la palabra? Do we all have the word? Sí, si no trae Biblia, tal vez dígale a alguien a la par, tal vez hay un cristiano a la par suya que trajo la Biblia hoy. If you don't have your Bible, then try to share with someone else who might. Si no están las pantallas, bendito el Padre que tenemos pantallas para transmitirlo. If not, they're up on the screens, and you can read on there. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Estoy en Juan 4:46. Y había en Capernaum un oficial del rey. Diga conmigo, un oficial del rey, Say with me, a royal official. cuyo hijo estaba enfermo. Diga conmigo, su hijo estaba enfermo. Say with me, his son lay sick. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea. ¿Vas a leer? Ok. Cuando yo pause, tú lees. Okay. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, he went to him and begged him to come and heal his son, que estaba a punto de morir. who was close to death. Oiga, Listen, después de que Jesús hizo el milagro, after Jesus did that miracle, estaba con el pueblo de Israel, he was with the people of Israel, estaba en las bodas, he was in the weddings, convirtió el agua en vino. he turned the water into wine. Llega otro momento Then another moment comes, y se regresa donde había hecho ese milagro, and he goes back to where he had done that miracle. solo que ahora ya no era con el pueblo de Israel. But now it wasn't with the people of Israel. Ahora era que Jesús le estaba llegando al gentil.
Now Jesus was coming to the Gentiles. Óigame por favor. So listen. Yo quiero poder enseñarles y que el Padre me dé la gracia de poder transmitirles esta palabra en esta mañana. Hopefully the Father gives me the grace to be able to transmit this word today. Jesús no solo quería mostrarse a su pueblo, Jesus didn't only want to show himself to the people, sino que Jesús quería mostrarse a todos los pueblos. but he wanted to show himself to all of the towns. Jesús quería demostrarse a Suramérica, He wanted to show himself in South Centroamérica, America, in Central America, Asia, in Asia, Europa. in Europe. Diga conmigo a todos los pueblos. Say with me, to all the towns. Entonces viene Jesús, So Jesus comes, como que si Jesús no sabe lo que está haciendo, like if ¿verdad? he doesn't know what he's doing, right? Él se hace a veces que, como que si, como para que nosotros pensemos que Él no está. Sometimes he makes himself, seem like if we Pero don't Él know that he's siempre está there. pendiente de lo que tú y yo estamos haciendo. But he always knows what we're doing. En las noches, In night, en las mañanas, in the morning, Él siempre está presente en he's nosotros. always present in us. Así que después de haber comido con los israelitas, que le quisieron hacer rey a la fuerza, porque cuando él convirtió el vino en agua y después multiplicó los panes, le dijeron que se quedara con ellos. Ellos estaban en necesidad de un rey y ellos habían pensado que en él era. Y eso lo hablamos ya hace 2 semanas. So 2 weeks ago we learned that whenever he turned the water into wine, the Israelites wanted to turn him into a king. Jesús, no queriendo dar solamente al pueblo de Israel, So Jesus not only wanting to se give to the vuelve people a of la Israel, gentilidad. he turns to the Óigame, Gentiles. el hijo moribundo del oficial de Herodes representa la iglesia de la gentilidad. So the sixth son of Herod represents the Gentiles. Y ya lo dije, esto es todos los otros pueblos y naciones fuera de Israel. And this means that this is all the people outside of Israel. Jesús sabía su propósito. So Jesus knew his Él purpose. sabía lo cual iba a venir. He knew why he was coming. Él sabía que un pueblo lo iba a despreciar, He knew that some people weren't going to pero like otro him, pueblo lo iba a recibir. but another people were going to receive him. Bendito el Padre el día que Él se reveló a nosotros. Blessed be the Father the day that he revealed himself to us. Porque si tú ya lo aceptaste en tu corazón, Because if you accepted him in your heart, es porque se te apareció así como a este hombre. it's because he appeared to you just as he did to this man. Este hombre, This man, dice la Biblia, the Bible says, dice que él oyó que Jesús iba caminando. it says that he heard Jesus walking. ¿Cuántas veces has escuchado tú que Jesús quiere hacer algo en tu vida? How many times have you heard that Jesus wants to do something in your life? Dice, cuando oyó el versículo 47, y lo voy desglosando, Verse 47, it says, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. when this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him. Le rogó, ¿qué dice? Que descendiese It says he begged him y le pidió una sanidad para su hijo. for a healing for his son. Mire, este hombre no era ni pueblo escogido. This man wasn't the chosen Era un people. oficial He was an official, y era un hombre que había escuchado que el Jesús de los milagros iba a llegar. and it was a man that heard that Jesus was going to come. Espero que cuando nosotros escuchemos que Jesús está presente, también corramos a su encuentro. I hope that when we hear that Jesus is present, we run to find him. A mí lo que me da mucha curiosidad What's very curious to me es que él llegó is that he went there sin conocer a Jesús, without knowing Jesus. solo oyó de él. He had just heard of him. Hay muchos de nosotros que no lo conocemos, Many of us don't know him. solo lo hemos oído, We've only heard of solo him. sabemos las cosas que ha hecho en otros. We only know the things that he's done in Y como ha hecho others. cosas en otros, pensamos que él quiere hacer lo mismo con nosotros. And since we know he's done things in others, we Hoy think he vamos a wants to do the same in descubrir, us. hoy vamos a descubrir We're going to discover today una fase a phase o una etapa en la que quizás podamos estar pasando nosotros. or a stage in which we might be going Yo no through. quiero hablar de los milagros de Jesús solo por hablar de ellos, I don't want to speak of the miracles of sino que Jesus quiero just que to speak of nosotros them. podamos reflejarnos en ellos y ver en qué etapa estamos nosotros. But I want us to find ourselves in those miracles and see where we are. Y vino él And he came y le rogó que descendiese and he begged him to come y le sanase, and heal porque su hijo estaba a punto de morir. his son who was close to death. Mire, Look. su hijo estaba a punto de morir. His son was about to die. Y llega Jesús And Jesus comes y él sabía que iba a salir este hombre a correr tras de él. and he knew that this man was going to run after him. Pero lo primero que hace But the first thing he does es que le rogó a Jesús que descendiera a él. is he begged Jesus to descend. Porque cuando nosotros tenemos algo, algún fruto en nuestra vida que se está muriendo, Because when we have a fruit in our life that's dying, estamos en un lugar bajo. we're in a low place.
Entonces tenemos que pedirle al Señor que descienda hacia donde nosotros estamos para que nos levante. So we have to ask the Lord to descend for us so that He can lift us up. Y escribir, los que tienen frutos casi muertos están en un lugar bajo espiritual. So I wrote down, the people who have fruits that are dying are in a low spiritual place. Óigame, Listen, no necesariamente físicamente. not necessarily physically. Él no dejaba de ser oficial de Herodes. He was still a royal official. Él no dejaba de tocar el teclado. He still played the piano. Él no dejaba de cantar. He still Él sang. no dejaba de predicar. He still Él preached. no dejaba de tener su puesto. He still had his Él no place. dejaba de tener su empresa. He still had his Él business. tal vez tenía sus bienes, Maybe he had his pero goods, espiritualmente but spiritually, él estaba en un lugar bajo. he was in a low place. Hay mucha gente que aparentemente está en un lugar bueno. Many people apparently are in a O hay good mucha gente que place. puede estar caminando con la frente en alto pensando que nadie se va a dar cuenta cómo están por dentro. Or maybe people walk with their chin held high without thinking that Quizás se people know. puedan estar muriendo por dentro. Or maybe they might be dying inside. El Señor lo sabe. The Lord knows. Algo que impresionó al Señor en este momento Something that impressed the Lord fue que un oficial was that a royal official llegó a él, came to him, no conociéndolo, not knowing him, pero sabía por fe que Jesús podía hacer algo por él. but he knew by faith that Jesus could do Si something tú for estás him. pasando un momento en esta mañana, If you're going through a moment si tú today, piensas que los frutos que tú un día diste se están muriendo, if you think that the fruits that one day you si tú sowed ves que tu are dying, matrimonio se está muriendo, if you see your marriage is si tú dying, ves que un familiar tuyo puede estar muy enfermo, if you see that a family member is sick, estás en el lugar correcto en esta mañana. then you're in the correct place this morning. Porque el mismo Jesús que le salió al encuentro a él, Because Jesus himself that el came mismo to Jesús him, que se encontró con él, the same Jesus that was es found el que with está aquí him, en esta is mañana, the one that is here this morning, dispuesto a available resucitar, to resurrect dar vida, and to give life levantar and to lift a up todo eso que en nuestras vidas puede estar pasando un momento to bajo. all that that's going on in our Démosle un life. aplauso a Let's él give en him a esta round mañana. offering. Es que el poder sobrenatural de Jesús es lo que impactó a este hombre. It's the supernatural power that impacted this man. Y eso mismo lo convencía para creer. And that's what convinced him to believe. Esa es la primera fase que estaba pasando este hombre. That's the first phase that this man was going through. La primera fase era que él estaba buscando el milagro. The first phase was him looking for that miracle. Por la señal, el oficial salió al encuentro de Jesús y le suplicaba que bajara y le sanara a su hijo. Through that signal, he begged the Lord to come down and Eso heal his significa son. que este hombre tenía fe. That means this man had faith. Oiga, él pudo haber Listen. ido a un brujo. He could have gone to a witch. Él pudo haber ido a que le leyeran las cartas. He could have gone for someone to read the Él cards. pudo haber ido con la bruja del qué? Del 74, ¿cuál es? Él pudo haber ido por ahí. He could have gone wherever. Pero algo dentro de él, But something within him, aún no siendo el pueblo escogido, even not being the chosen algo people, dentro de él lo empujó a tener fe something within him pushed him to have faith y a creerle a este Jesús que él había escuchado que restauraba casas. and to go after this Jesus that he had heard Que had sanaba a los restored enfermos. and that had healed the sick. Y creo que fe igual a esta no había hallado el Señor en Israel. And I don't think faith like this Aún. one had gone to the Lord through Israel Por eso es yet. que él se quiso revelar a otro y a otro pueblo, a un gentil. That's why he wanted to reveal himself to a Gentile. El Señor no buscó otras fuentes. He didn't look for other fountains. Él había escuchado del Jesús que iba a poder hacer ese milagro. He had heard of the Jesus that could do that miracle. El fruto aquí no necesariamente, aunque haya sido el hijo para él, Although it was his son, para nosotros significa lo que nosotros necesitemos. for us it means whatever it is that we may need. Tal vez tú conoces a alguien que está pasando un momento muy difícil. Maybe you know someone going through a difficult moment. Tal vez seas tú que viniste en esta mañana y estás sintiendo un momento difícil. Maybe it's you that's going through a difficult Tal moment. vez una enfermedad. Maybe a sickness. Tú sabes lo que puedes estar viviendo. You know what you may be going through. El Señor está presto para hacer un milagro hoy. But the Lord is here to do a miracle. El Señor no necesita multitudes para hacer un milagro. He doesn't need multitudes to Dice la Biblia accomplish a que el que miracle. busca al Señor de corazón lo halla. In the Bible it says that whoever looks for him Y en esta mañana, si tú lo estás wholeheartedly finds buscando de him. corazón, So this morning if you look for him wholeheartedly, lo vas a hallar. you will find him. Y sigo leyendo. So I'm going to keep reading. Es un momento muy impactante.
It's a very impactful moment Porque escuche lo que le dijo Jesús. because listen to what Jesus said. Entonces Jesús le dijo, si no viera señales y prodigios, no creerías. Tal vez me arreglas un poco, sentí como que se me... So Jesus said, unless the people see the signs and wonders, you will never believe. Oiga lo que le dice el Señor Jesús. Este hombre está saliendo a él y le dice, mire, yo necesito que sane mi hijo, por favor. So this man goes to Jesus and says, please save my son. Y Jesús le dice, hey, un momento. And Jesus says, wait, one moment. Lo confronta. He confronts La him. verdad te va a confrontar. The truth will confront you. El Señor sabe cuando lo estás buscando por un milagro The Lord knows when you're looking for o him cuando for lo a estás buscando miracle, porque quieres una relación con Él. or when you're looking for him for a Y lo relationship primero que with le him. dice el Señor es, ay, detente, tranquilo, mano, tranquilo, le dijo. The first thing that the Lord says is, hold on, calm down. Me estás buscando por los prodigios y los milagros, le dice. Are you looking for me because of the miracles I do? Es que el Señor, It's just the Lord. Él está lleno de autoridad. He's filled with authority. ¿Cuántas veces te ha confrontado a ti la palabra y a mí? How many times has the word confronted you and I? Lo primero que hizo es The first thing ubicarlo. he did was put him in his place. No quiere decir que no le iba a hacer el milagro, It doesn't mean he wasn't going to do that miracle, pero tenía que despertarlo. but he had to wake him up. Despierte usted la persona que tiene a la par en esta mañana y dígale, Señor te va a confrontar. Wake up the person next to you and say, the Lord will confront you. Es terrible el Señor. The Lord is terrible. El Señor Jesús conoce el interés por el cual tú vienes a la iglesia los domingos. He knows the interest behind you coming to church on El Señor Sundays. sabe el interés por lo cual oras en tu cuarto. He knows why you pray in your room. Y aún así nos ama tanto. And even like that, he loves us so much. Es que tenemos un Padre tan lleno de misericordia. It's just we have a Father filled with so much mercy. El Señor sabe que nos acercamos a Él cuando estamos mal. He knows that we get close to him when we're in Ah, wrong. ahorita va a pasar un momento bajo mi hijo. Ahorita se va a acercar a mí. Ah, pero ahorita ya está mejor. Ahorita ya no lo voy a ver. Ahorita mi hija está pasando un momento en su matrimonio. Ahorita la voy a escuchar. Ah, ya está mejor. Ah, tal vez la otra semana me vuelve a hablar. And so the Lord knows, oh, my daughter, my son is going through a rough moment. Now he's going to come to me. Me buscas por los milagros, le dijo. So he said, you're looking for me because of the miracles? Si no viera las señales y prodigios, no creería, le dijo. He said, unless you people see these signs and wonders, you will never believe. Y si el Señor nos dijera en esta mañana, y si yo no hago lo que tú me estás pidiendo, ¿me vas a seguir? What if the Lord came to us and said, if I don't do what you're asking for, will you follow me? Mira, hermano, bendito el Padre que no nos está preguntando eso. Blessed be the Father that he doesn't ask us that. Bendito el Señor que no nos está haciendo esa pregunta. Blessed be the Lord that he doesn't ask us that. Pero dicha sea de paso, sería bueno que nos lo preguntáramos nosotros. But it would be good for us to ask ourselves that. Esto sería suficiente para desanimar a cualquiera. This would be enough to put down anybody. Oiga, esto sería suficiente para desanimar a cualquiera. This would be good enough to just put down any person. Una confrontación directa. A direct confrontation. Él sabía por qué, He knew why, pero había algo dentro de este hombre. but there was still something within this man. Oye, había algo que Listen. impactó a Jesús de este hombre. Something that impacted Jesus about this man. Y lo dice en el siguiente versículo. And he says it in the next verse. Había algo que impactó a Jesús y lo confronta, mas sin embargo el Señor se queda ahí y le hace un milagro. So something impacted the Lord because he confronts him, but he Y still esto es does algo que a that nosotros miracle. nos afecta a diario. And this is something that affects us daily. Oh, mire, yo no sé usted, pero me afecta a mí. Or I don't know about you, but it Y affects afecta a me. toda la otra gente que conozco, a usted no. And it affects everyone else I know, but Así maybe que not leámoslo. you. So let's read. El Señor es terrible. The Lord is Mire, terrible. cuando digo terrible es una forma buena para decir Dios es fuerte, grande. No When va a I say pensar, terrible, pastor I- dijo que era terrible. I mean, the Lord is strong and powerful. Que mejor hay que aclarar, porque I'd como rather estamos en las clear up. redes y ahora tuercen todo. Because, you know, we're on the media, so everything gets twisted. Dice, It says, cuando Jesús te confronta a ti, when Jesus confronts you, Él te va a confrontar directamente a tu espíritu. he's going to confront your spirit. Jesús no se está preocupando por tu alma, He's not worried about your soul. en el sentido de que Él sabe que tu alma y mi alma está llena de un montón de emociones. In the sense that he knows that our souls are filled with Si emotions. estamos sanos, estamos felices. Si estamos enfermos, que Dios nos es bueno. Si tenemos plata en la bolsa, que Dios es tan bondadoso. Si no tenemos, Señor, ¿y qué pasó?
When we have money, we're happy, and when we don't, then we're sad, and we let all these emotions move because of our situation. Mire, si tú quieres que Dios te bendiga en esta mañana, tenemos que dejar de ser tan emocionales. So if we want God to bless us, we have to stop being so emotional about everything. Tenemos que dejar de movernos por las emociones. We have to stop moving ourselves because of our emotions. Hoy te amo, mañana no te amo. Today I love you, tomorrow I don't. Hoy eres la mujer más linda de mi vida y mañana no te soporto. Today you're the most beautiful woman in the world, and tomorrow I can't even look at you. Pongo un ejemplo nada más así. Yo sé que aquí tal vez no pasa. I'm just giving an example. It doesn't mean it happens here. Simplemente es para que nos demos cuenta de que a veces somos muy emocionales. It's simply for us to realize that sometimes we're way too emotional. El Señor necesita que crezcamos más en el Espíritu. The Lord needs for us to grow more in the Cuando Spirit. Jesús te viene a hablar, When Jesus comes to speak to Él te you, habla directo a tu espíritu. He speaks directly to your spirit. Él quiere que tú crezcas en el Espíritu. He wants you to grow in your spirit. Como hoy me siento enfermo, Like today I feel entonces sick. o enferma, hoy no voy a orar. So I'm not Hoy no gonna voy a pray. buscar al Señor. So I'm not gonna Hoy look no for voy the a hacer Lord. esto, hoy I'm no not voy a gonna hacer do lo this, otro. I'm not gonna do Y that. mira, hermano, tómese un Advil So y take se an le va a Advil, pasar. and then it's going to go away. Decía el apóstol ahorita en Guatemala, The apostle was hay saying, gente que ora y ora y ora por un dolor de cabeza. some people pray and pray and Y le pray when pide they al have a Señor un headache. milagro por un dolor de cabeza. And they ask the Lord for a Mire, si miracle for a tiene headache. cáncer, pídale a Dios un milagro. Ask the Pero Lord si for your tiene un dolor de miracle. cabeza, tómese una aspirina. But if you have a headache, then take El aspirin. Señor, cuando tu posible se acaba, When your possible ends, Él es donde le gusta entrar y hacer lo imposible. then that's when He likes to come in and do the impossible. El Señor es tan grande que Él quiere hacer las cosas que nosotros sean imposibles. He's so great that He wants to do Él the se things quiere that are glorificar impossible en for lo más us. difícil de tu vida. He wants to do Él what's quiere most traer la impossible luz a for lo más you. oscuro de tu corazón. He wants to take light to the darkest place of Cuando your para heart. ti todo esté acabado. When for you everything's Cuando los over, doctores te digan que ya no es when posible. the doctors tell you it's not Cuando quizás te possible, dijeron que tal familiar ya no iba a vivir. when they told you someone wasn't going to Cuando live, quizás alguien te dijo que tu matrimonio iba a estar destruido. when they told you your marriage was destroyed. Pero si tú buscaste al Señor con todo tu corazón, But if you look for the Lord Yo estoy seguro wholeheartedly, que lo I'm vas a hallar. sure that you're going to get it. aunque no genere aplausos en esta mañana. Although that doesn't generate applause this morning, Porque el Señor cuando nos confronta, because when the Lord confronts nos us, confronta al Espíritu. He confronts our spirit, Y necesitamos saber and we need to know si hemos crecido un poquito o no. whether we've grown a little or not. Oiga lo que dice. So listen to what it says. El oficial del rey le dijo, The porque royal official Jesús said, lo acaba de confrontar, ¿no? because Jesus had just Ahora viene el confronted him. oficial y le responde. So now the royal official comes and he responds. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. The royal official said, "Sir, come down before my child dies." Él fue rápido en responder. He was quick to respond. Él sabía exactamente lo que le tenía que decir. He knew exactly what he had to say. Él no estaba titubeando, él no estaba dudando. He wasn't doubting at all. Él le dijo, mira, si tú descendes, si tú dices la palabra, mi hijo va a sanar. He says, if you descend and you give the word, then my son Es will más, mi die. hijo ni está aquí, pero si tú lo dices, yo sé que va a sanar. My son is here, but if you say it, I know that he will heal. Él no le dijo, Señor, por favor, mira que me he portado bien. Dios no te va a bendecir porque te portes bien o te portes mal. Si Dios te bendice es porque Él es bueno. He didn't come to the Lord and Él say, es Lord, bueno I've en been todo good. tiempo. The Lord just blessed him because he blesses all the Hay time. gente que enseña que Dios solo te va a bendecir cuando te portas bien. Some people teach that the Lord will only bless Aquí you when no you hay ninguno behave. bueno. No one here is Aquí good. nadie merece. No one deserves Este era it. un gentil. He was a Él ni Gentile. buscaba al Señor. He didn't even look for Él the estaba Lord. buscando un milagro nada más. He was only looking Él for a necesitaba un miracle. favor de Dios. He needed a favor Mas sin from embargo God. el Señor Jesús lo sabía. Nonetheless, the Lord knew that. ¿Acaso Él dijo, no, no lo voy a bendecir? Did he say, no, I'm not going to No, bless him? simplemente lo confronta. No, he just Y confronts espera que him. de Él salga una palabra. And he hopes that a Jesús word lo comes que out of him. necesitaba de Él es esa palabra que le dijo, no, yo necesito que tú lo hagas. That's what he needed from him and said, Tú no, y I yo need it from you. necesitamos ser personas llenas de fe, You and I have to be que people puedan filled with declarar faith una palabra y el que el Señor la cumpla. that can declare a word for the Lord to accomplish. Tenemos que dejar nosotros We have to stop de movernos por emociones moving ourselves because of our emotions y estar seguros and to be sure de que el Jesús del cual hemos oído, that the Jesus of which we've heard of, si está pasando delante de ti hoy, if he's walking in front of you today, tú le puedas decir, you can say, esto necesito, this is what I need, con fe, with faith, con convicción. with conviction. El oficial no le responde con el alma,
The royal official didn't respond with his soul. El oficial le respondió con el espíritu determinado. He responded with his determined spirit. Cuando tú caminas en el espíritu, When you walk in the spirit, logras ver las cosas espirituales. you're able to see the spiritual things. Cuando tú caminas en el espíritu, When you walk in the spirit, dejas de juzgar a tus hermanos. you stop judging your brothers and Cuando sisters. tú caminas en el espíritu, When you walk through the spirit, dejas de juzgar al que tiene a la par. you stop judging the person next to you. Cuando tú caminas en el espíritu, When you walk through the spirit, acepta a las personas tal y como son. you accept people for who they are. Cuando tú caminas en el espíritu, When you walk through the spirit, no te preocupa que tenga vestido la persona a la par you tuya. don't worry about what the person next to you is wearing. Cuando tú caminas en el espíritu, When you walk through the spirit, aceptas a los líderes que Dios te puso en tu you vida. accept the leaders that God put in your life. Pero cuando caminamos en el alma, But when we walk with our soul, vemos todos los defectos. we see all the defects. Porque hablamos de lo que llevamos por dentro. Because we speak of what we have Porque la boca inside. habla lo que hay en el corazón. Because our mouth speaks what we have Y in our por ahí heart. dice, And some people say, el corazón del hombre, the heart of man, ¿quién lo entenderá? who will understand it? Nuestro corazón está lleno de tantas cosas. Our heart is filled with so many things. Necesitamos crecer en el espíritu We para decirle, Señor, esto, yo estoy aquí parado firme, yo no me voy a mover. We need to grow in our spirit so that we can say this, Lord, and we can stand firm and believe what we're saying. Esa fue la primera fase. So that was the first phase. La primera fase entonces fue The first phase was seguirlo por los prodigios y los milagros. following him because of the miracles he had done. La segunda fase es que le creyó a la palabra. Then the second part was that he believed the word. Diga conmigo, Say with me, yo le creo a la palabra. I believe the word. Yo lo creo. I believe it. Yo estoy seguro I'm sure de que si el Señor me dijo que solo la semilla hemos sembrado hasta hoy that if the Lord told me we've only sown, y me envió a Guatemala un fin de semana que ya no iba ni ir and he sent me to Guatemala a weekend I wasn't even going y to go mandó a su anymore, sierva para decirme algo, and he sent his people to tell me que las something, palabras que han venido resonando años tras años tras años de esta casa, and the words that have been resounding aun cuando year tú no after year, existías en la vida de nosotros, even when this didn't exist, aun cuando no habíamos ni pensado en esto, even when we hadn't thought of el this, Señor ya lo había pensado, the Lord had already el thought Señor it, ya lo había decretado the Lord had already y lo que decreed el it, Señor dice se cumple. and what the Lord says is Así que el accomplished. único lugar para Mercy House So the only place for Mercy no es House cerrar las puertas, isn't to close es its abrirlas doors, más grande, it's to open them es wider, crecer, it's to es grow, madurar, it's to es worship, creer en fe, it's to believe in es tener faith, visión it's to have a y que vision, nada ni nadie and that no nos one and pueda nothing quitar can change lo que el us Señor un día dijo de and change nosotros. what the Lord said of us. Y nada ni nadie And no one and nothing pueda robarte lo que Dios un día dijo de tu familia, can rob you of what God dijo de told you of ti. your family. No importa What he que tu said of familia you. esté en otra frontera, It doesn't matter if your el Señor family's no in a tiene different fronteras, country. The Lord el doesn't Señor have no tiene frontiers. barreras, He doesn't el have Señor no barriers. tiene que cruzar un río, He doesn't have to el cross Señor a no le river. importa mojarse, He doesn't care el if he Señor gets se wet. brinca de estrella en estrella. The Lord jumps from Y star el to Señor está star. presto a bendecirte y tu familia, tus hijos, tu esposa, donde quiera que estén. And he wants to bless you, your husband, your wife, Dios wherever es you are. fiel. God is faithful. Dígale a la persona que tiene Tell la the par, person next to you, Dios es fiel. Diga. God is faithful. Sigo leyendo. So I'm going to keep reading. Wow, ya son, mira la hora, Padre Santo. Look at the time. No he entrado a nada, mire. Haven't even gone into anything. Bueno, lo bueno es que ya dije que lo voy a terminar en el mes de agosto. Well, the good thing is I said I was going to finish it in the August. Pero si no, If not, dice, pero vamos a terminar esta parte. so we're going to finish this part. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. The royal official said, "Sir, come down before my child Jesús le dies." dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Go, Jesus replied, "Your son will live." The man took Jesus at his word and departed. Volvió a su casa no para confirmar la palabra si era cierta. Óigame, por favor. Listen, he didn't go back to his house to El Señor confirm the creyó en word. el hombre creyó en la palabra This man believed in the word, y él se fue. and he just went. Él no se fue a su casa a ver si iba a suceder el milagro, He a didn't- ver qué pasa. He didn't go home to see if the miracle was going to happen. Let's see what happens. Él no escuchó la palabra y dijo, bueno, ay, a ver si es cierto lo que me dijo el hermanito que el Señor iba a restaurar mi casa. He didn't say, "Oh, let's see if what the Lord Y said was going empezó to a hacer las happen." cosas de su manera.
and didn't start doing things his own way. El hombre este no se fue y dijo, bueno, voy a ver, tal vez le tengo que pasar comprando un medicamento a mi hijo y con eso va a sanar más la palabra del Señor. He didn't say, oh, let's see if I have to go buy some Óigame, medicine ese plus the word fue. of God. He just went. Él iba seguro He was sure de que su hijo había sanado, that his son was healed. que aunque él no lo estaba viendo en ese And momento, although he wasn't seeing él it, estaba seguro que su hijo había sanado. he was sure that his son has healed. En este momento quizás no estés viendo lo que tanto has estado pidiendo, Maybe in this moment you don't see what you've pero been si el asking Señor for. ya te lo dijo, But if the Lord said tú it, ya se lo pediste, and you already asked y tú for estás it, buscando su voluntad, and you are looking through como his este will, hombre lo buscó, like this man looked for aunque him, hoy no lo veas, although you don't see it aunque él no today, lo había visto, although he hadn't pero él seen creyó it, y salió he corriendo. believed and he was Es tiempo de running. que tú salgas y salgas corriendo. It's time for you Es to go tiempo de out que tú running. creas y salgas a tu casa y creas el milagro que Dios te dijo que iba a It's time for hacer. you to go out of your house and believe in the miracle that the Lord Es hora de said. que nosotros nos levantemos con poder. It's time for us to stand with Es tiempo power. de que nosotros nos levantemos a creer en las cosas que Dios nos ha dicho. It's time for us to stand believing what the Lord No has puede said. ser que el mundo está pasando tragedias y la iglesia de Cristo está toda arralada. It can't be that the world is going through tragedies and No we're puede just ser there. que estamos pasando momentos migratorios o momentos de persecución en otros países o tragedias como en Texas ayer y la iglesia de Cristo está asustada. It can't be that we're going through all these Es tragedies tiempo de and hardships, levantarnos a and we're orar. just standing there. It's Es time tiempo to de get up and pray. levantarnos a creer. It's time to stand Es up and tiempo de believe. clamar y decretar la palabra de Dios sobre nuestra ciudad, It's time to believe sobre and nuestra claim the word of casa, God over our sobre nuestra house, familia. over our family. Este hombre había creído This y él man had escuchó a believed. Jesús que llegaba. And he Él heard that salió a Jesus su came, encuentro. and he went to find him. Oiga, Listen, y la iglesia asustada, hermano. and the church was scared. Yo soy cristiano, dice. I'm Christian, they Pero might say. escuchan que pasa una cucaracha y brincan en la silla. But they see a cockroach go and they jump in their chairs. Pero quiero expulsar demonios, hermano. Póngame a mí enfrente, yo voy a orar. But put me in the front and I'll get rid of those Hermano, demons. si le tiene miedo a las cucarachas, diría mi apóstol, ¿cómo va a expulsar un demonio? If you're scared of roaches, how are you going to get rid of a Por demon? favor. Please. Eso es decir. It's just a saying. A mí no me gustan tampoco. I don't like them either. Es que la iglesia tiene que levantarse con poder. It's just the church has to rise with power. Tenemos que dejar de dudar tanto. We have to stop doubting Es so que si el much. Señor ya nos dijo, hay que creerlo. It's just if the Lord said it, we have to Pero believe no lo it. creamos a nuestra conveniencia. But we can't believe it to our convenience. Que si lo veo rápido, entonces lo hago. Y si no, pues yo hago mi voluntad. Y después, ¿qué pasó, Señor? No que era cierto. That if I see it quick, then I'll do it, and then Hombre. I'll follow. Así no funciona tampoco. No, it doesn't work like that either. Si este hubiera estado creyendo en un Dios microondas, entonces no hubiera creído nada. If he would have been looking for a microwave God, then he wouldn't believe in anything. Dígale a la persona que tiene a la par, Tell the person next to you. ojalá no estés buscando un Dios microondas. Hopefully you're not looking for a microwavable God. Dígale, por favor. Tell them, please. Hay que sacudirnos un poco. We got to shake up a little bit. Salió de inmediato de regreso a su casa, no dudó ni un momento la veracidad de la palabra recibida. Estaba seguro. So he was sure because he didn't doubt for a moment of that word. Las palabras de Jesús pueden sanar tus frutos moribundos, So the word of Jesus can heal your dying pero fruits. debemos creer que Él lo puede hacer. But we have to believe that he can do it. Si antes le cantabas y hoy no le cantas, tienes un fruto que está moribundo. If you used to sing and now you don't, you have a fruit that's Si dying. antes te levantabas a las 3 de la mañana a orar y hoy ya no lo haces, tienes un fruto moribundo. If you used to get up at 3 in the morning to pray and now you don't, then you have a fruit that's Si dying. antes te parabas en las esquinas y le predicabas a los perros que pasaban y a los palos que están ahí y ya no lo haces, tienes un fruto moribundo. If you used to stand in the corner and preach to the dogs and the sticks and now you don't, then you have a fruit Si that's antes dying. amabas a la persona que tienes a la par y porque te hicieron una cara, ahora ya le haces caras tú de regreso, tienes un fruto moribundo. If you used to love the person next to you and then they made a face to you and now you don't, then you have a fruit that's dying. El Señor quiere que nosotros tengamos frutos vivos dentro de nosotros. The Lord wants us to have fruits that are alive within us. Quiero que crezca la iglesia, Señor, I want the church to grow, Lord, pero no aguanto a la persona que tengo a la par. but I can't withstand the person next to me. No había llegado a su casa. Mire, Padre Santo, voy a terminar con esos 3 párrafos que me siguen. So I'm going to finish up with these 3 Y last terminamos por la paragraphs, hora. and then we're going to finish up because of the time. Voy a procurar ir rápido. I'm going to try to go a little fast. Usted habla mucho, no me deja hablar. So don't let me speak. No había llegado a su casa. He hadn't arrived at his house, Oiga, y sus servidores salieron al encuentro para anunciarle la salud de su hijo. and then his servants greeted him with telling him the healing of his son. Dice el 51.
Verse 51 Cuando says, ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. while he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. Lo primero, The first. diga conmigo, lo primero. Say the first thing. Primero el oficial reconoce que había hablado con Jesús y que Jesús había hecho el milagro por medio de su palabra. First, he recognizes that the Lord had done his miracle through his word. Eso es cuando nosotros damos testimonio. That's when we give our testimony. Eso es cuando nosotros creemos en la palabra de Jesús a nosotros. That's when we believe the word of Es Jesus cuando through no nos da us. pena y decimos, sí, estoy cristiano y qué. That's when we're not ashamed and we say, yes, I'm Pero y Christian and mira, what? y no sé, y mira cómo está tu vida, sí, pero mira cómo está la tuya. Yeah, and then they say, oh, well, look at yours. Hay But then you gente can que say, es look at your life. especialista en meterse en la vida de otros. Some people are specialists in getting in Esa other gente people's no hay lives. aquí. Those people don't exist here. Nosotros debemos de pararnos rectos We should y stand creídos firm. de saber que somos los hijos del Dios único y más grande. And know that we're the children of the highest. Esa es la primera parte. That's the first part. Pero la segunda parte But the second part, me impresiona. it's what No había ni llegado el oficial a su casa. the official hadn't even arrived Oiga, at y his salen house. los siervos y le dicen, hey, mira, ya está sanado tu hijo. And the servants tell him, look, your son is healed. Eso es cuando la gente que nosotros tenemos alrededor This is when the people around us ya comienzan a ver los frutos que hay en tu vida. begin to see the fruits that are in Y your life. empiezan a decirte, hey, Julie, ¿cómo has cambiado? They begin to say, hey, Julie, you've Hey, changed a Fabi, lot. ya no sos el mismo de antes. Hey, Fabi, you're not the same as Hey, before. mira, hermana, X aquí, mira, yo he visto que tu matrimonio cómo ha cambiado. Hey, look, I've seen that your marriage has changed. La gente empieza a anunciarte. People begin to announce to Los you. siervos de él le comenzaron a anunciar la sanidad de su fruto. His servants had begun to Es cuando la announce gente the te empieza a healing. decir, wow, yo sentí la presencia de Dios cuando tocaste hoy. It's like when you say, I felt the presence when you played today. Esa es la segunda fase. That's the second phase. Él no había visto ni a su hijo, He hadn't even seen his son, pero otros ya lo habían visto en él. but others had seen it in him. ¿Sabe qué es eso? Do you know what that is? Es cuando tú no te das crédito de nada. Is when you don't give yourself credit for Es cuando anything. tú piensas que sigues siendo la misma persona fallona de hace mucho tiempo. Is when you still believe that Y aunque you're the otros te same hayan person dicho as cómo has before. cambiado, And when others tell you you've tú changed, sigues con tu autoestima debajo de los pies. you still have low Y self-esteem. es tiempo, creo que el Señor quiere que tú te levantes And I believe it's time for you to y que get tú up creas en ti mismo, and for you to believe in porque yourself Él cree en ti. because He Él believes está in you contigo. and He is with ¿Sabes qué? you. Tal vez te fue mal antes, Maybe it went bad for you pero ahora ya no te before, va a ir mal. but now it's Tal not vez going to tuviste go una bad. experiencia difícil, Maybe you had a difficult pero no se va a volver a experience, repetir. but it's not going to repeat Solo itself. búscalo en su presencia. Just look for Him in His Créele a presence. Él. Believe Him. Si en un momento te dijeron no, If in a moment they told el you Señor está no, presto a decirte sí. well, the Lord is going to say yes. Uy, capítulo 4. Y me pausó, y me está hablando la Biblia. The Bible is speaking to me. Que si todo era grabado. Vaya. Voy terminando. Aunque creyó en su palabra, todavía no sabía quién era Jesús. Óigame, esta es muy clave. So listen, this is key. Even though he believed the word, he didn't know who Jesus Muchos se was. deleitan en la palabra. Muchos se deleitan en lo que escuchan, pero no saben quién es Jesús. So many people enjoy what they hear, but they don't know who Jesus is. Aquel que conoce a Jesús solo por referencia de las señales que hace, no sabe todavía quién es Él. So those people that only know of Jesus because of the miracles he made Hoy sí, termino con doesn't know esto. Jesus. So I'm going to finish with this. Es diferente creer en Jesús It's different to believe in Jesus que creerle a Jesús. than to believe in Jesus. El que cree en Jesús The person that believes in Jesus corre riesgo de dejarle a Él como un fariseo creyendo en su palabra sin imitar el poderoso ejemplo de su vida llena de gracia y verdad. Eso es muy importante que lo digas. El que cree en Jesús that person that believes in Jesus corre riesgo de dejarle a Él como fariseo, runs the risk of leaving him as a Pharisee, creyendo solo en su palabra believing only in his word, sin imitar el poderoso ejemplo de su vida llena de gracia y verdad, without limiting the example in their life, totalmente apartado del pecado. which is totally aparted from sin. El que cree a Jesús The person that believes Jesus no solo cree en su palabra doesn't only believe in his word y a Jesús que la habla, and Jesus who speaks it, se hace un imitador de Él. but he makes himself an imitator of Esto es him. un hacedor de la palabra He is an assessor of the word en toda su vida. in his whole life.
Hasta el diablo cree en Jesús. Even the devil believes in Jesus. Tenemos que ser imitadores de Jesús. So we have to be imitators of Jesus. Tenemos que apartarnos del mal We have to separate ourselves from the wrong y comenzar a caminar como Él. and believe and begin to walk like him. Padre, es que yo quiero terminar, pero no quiero dejar de darle esto. I want to finish, but I don't want to stop. ¿Me da 2 minutos más? Will you give me 2 more minutes? Sí, y ministramos de una vez. And then we Roberto, can ¿ya está minister. listo? Ay, mira ya, Padre Santo, ya. Perdón. Bueno, la tercera fase, So the third rapidito. phase, quickly, Creyó a Jesús él y toda su casa. he believed Jesus and his whole house. Oiga eso. Listen to this. Dice, cuando It ya says- él descendió, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, versículo 52, entonces él les preguntó, ¿a qué hora había de comenzar a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. When he inquired as to the time that his son got better, they said to him, yesterday at 1 in the afternoon the fever left him. Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, your son will live. And so he and his whole household believed. El hijo sana. Óigame, por favor, mire estos 2 minutos, termine de así conmigo conectado. So let's finish up these 2 moments connected. El hijo sana So the son is healed en la hora séptima. in the 7th hour. El Señor tiene tu hora número 7 ya determinada para tu vida. The Lord has your 7th hour un determined tiempo for your life. perfecto. It's a perfect time. Dios es un Dios de procesos. God is a God of process. Tal vez ahorita estás por un 5. Maybe right now you're at a 5. No te detengas porque estás próximo al 6. Don't stop because next is Y 6. después del 6 vas a llegar a tu 7. And after 6, you're going to get to your Tal vez vas 7. por el 2. Maybe you're at 2, Pero ya pasaste el 1. but you're already gone through No 1. regreses. Don't go back. El 7 ya está determinado para tu vida. The 7 is already El determined for your tiempo life. perfecto del fruto del Señor cuando Él lo va a levantar en ti está próximo a llegar. The perfect time for your fruit to lift up is already going to El come to your 7 para life. Mercy House está pronto a amanecer. The 7 for Mercy House is going to Yo wake estoy up creyendo soon. que el 7 para esta casa está próximo a tocar la puerta. I'm believing that the 7 for this house is about Démosle to un knock. aplauso a él en Let's give esta him a round mañana. offering. Ya está hecho aunque no se vea, So it's already done, although you don't see it, porque se le evidenció en el camino. because it was evidenced on the way. Él creyó cuando el Señor Jesús dio la palabra. He believed when the Lord gave the word. Todavía no había llegado, He hadn't even arrived at pero his ya había house, sucedido. but it had already occurred. Tal vez te estás pidiendo algo Maybe you're asking for y tal vez something, tus ojos no lo han visto. and maybe your eyes haven't seen Tal it. vez aún estás camino a casa, Maybe you're still on your way pero el home, milagro ya está hecho. but the miracle is already made. Los siervos están prontos a salir corriendo a decirte ya está. And the servants are close Tu and hijo about to aquí tell está. you that your son is Tu here, matrimonio se ve diferente. that your marriage is Tu different, vida, wow, yo quiero ser lo que tú has hecho. that wow, I want to do what ¿Qué you've es lo que ha done. pasado contigo? What is it that's happened to you? La primera es para la sanidad de nuestros frutos. Esto es un tiempo o un periodo de perseverancia y fe. So this 7th hour is a time of perseverance and faith. Esperar hasta que se complete ese tiempo, hermano. Hay que perseverar hasta llegar a tus 7. No So- te canses. So you have to persevere and don't stop until you get Y to la that segunda 7. es donde el Señor nos concede la salud a nuestros frutos en el momento de la petición llena de fe. Aunque nosotros no la veamos palpables, un tiempo después ya está hecho. So although we don't see it visibly, it's already done. Entonces creyeron él y toda su casa. Termino. So then him and his whole household Hoy believe. sí, ya. El Señor The Lord quiere hacerte un milagro en este día. wants to do a miracle for you. ¿Necesitas un milagro en Guatemala? Do you need a miracle in ¿En Guatemala? Argentina? In Argentina? ¿En El Salvador? In El ¿En Salvador? Honduras? In ¿En Honduras? Nicaragua? De donde in tú Nicaragua, seas. wherever you may be from. Aquí, Here, mañana, tomorrow, hoy, today, el Señor está presto a bendecirte. the Lord wants to bless you. Dice el Señor, The Lord says, persevera. persevere. El 7 está puesto. The 7 is about to come. No te canses. Don't get tired. Es tiempo que nosotros It's time for us luchemos, to fight, nos levantemos con poder to rise with power, y nos dejemos ya and to just leave de ourselves todas esas cosas emocionales. from all those emotional Que things, seamos directos, that we may be direct, que seamos directos con el Señor. that we may be direct with the Lord. ¿Por qué no se pone en pie conmigo? Why don't you stand up with me? Vamos a ministrar. We're going to minister.